vez escuchaste hablar sobre la batalla de Inglaterra, o viste algún documental o alguna película, pero ¿qué cosas importantes pasaron en esta batalla? ¿Por qué fue tan decisiva en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué aviones participaron? Quédate en este video para tener respuesta a todas estas preguntas y mucho más. Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel y acompáñenme en este video a analizar la batalla de Inglaterra. Hoy damos comienzo a una nueva serie en el canal, la de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes. Inglaterra y Francia habían declarado la guerra a Alemania tras que ésta iniciara una invasión contra Polonia. Sin embargo, los franceses y británicos no lanzaron una ofensiva contra Alemania, sino que se quedaron atrincherados tras la fortaleza de la línea Maginot. Entre septiembre de 1939 y abril de 1940, los alemanes invadieron Polonia, Dinamarca y Noruega. Para el mes de mayo, lanzaron una ofensiva contra Francia, pero en lugar de ir en contra de la fortaleza de la línea Maginot, invadieron Países Bajos y Bélgica, atrayendo a los ejércitos británicos y francés hacia una trampa, pues pronto se los rodearían con sus columnas Panzer a través de los bosques de las Ardenas, supuestamente imposibles de atravesar por tropas mecanizadas. En esta estrategia, la Luftwaffe tuvo un papel crucial asegurando la superioridad aérea y en el apoyo a las tropas de tierra con el empleo de los bombarderos en picado de Stuka. Tras quedar totalmente rodeados, los británicos se apresuraron a evacuar a sus tropas en las playas de Dunkerque, pero el grueso del ejército francés quedó atrapado. Ya no quedaban casi tropas que defendieran el país galo. Se rendirían frente a los alemanes el 25 de junio. Tras la caída de Francia, Inglaterra quedaba sola luchando en Europa contra las fuerzas del eje, compuestas en ese entonces por Alemania e Italia. A esto también hay que sumarle que Alemania tenía un tratado de no agresión con la Unión Soviética, que además le proveía de petróleo y materias primas. El propio Stalin envió una carta de felicitación al líder alemán por su rápida conquista de Francia, por lo que los ingleses estaban prácticamente solos dentro del continente. Los alemanes originalmente tenían la intención de expandirse hacia el este, no pretendían entrar en guerra con Francia e Inglaterra, pero debido a las circunstancias tuvieron que enfrentarlas de igual manera. Al no tener un interés en ocupar Europa Occidental, los alemanes ofrecieron a Inglaterra un armisticio para poder dedicarse a sus objetivos originales sin interferencias, pero un testarudo Winston Churchill se negó a hacer la paz con los alemanes. No quedaba otra opción para el Tercer Reich, tendrían que invadir también Gran Bretaña. El plan alemán. Los alemanes habían cosechado rápidas victorias en toda Europa gracias a su táctica de la Blitzkrieg o guerra relámpago, pero en el caso de Inglaterra la situación sería bien diferente, pues Gran Bretaña era un país insular, con todas las ventajas y desventajas que ello conlleva. Además, poseía la armada más poderosa de Europa. Si bien el Canal de la Mancha, que separa Francia de Inglaterra, tiene tan solo 34 kilómetros en su parte más estrecha, es una distancia considerable para cruzarla en lanchas de desembarco y pequeños buques, sobre todo si se hacía presente la Armada Británica. La operación de desembarco y posterior invasión de Gran Bretaña fue llamada en código León Marino. Dicha operación debía llevarse a cabo entre julio y octubre de 1940, ya que a partir de noviembre, con el advenimiento del invierno, sería imposible concretarla. Tampoco se podía esperar hasta el año siguiente, porque los británicos estaban escasos de equipamiento tras haberlo abandonado todo en las playas de Dunkerque, pero para 1941 estarían reequipados nuevamente, así que se trataba de una carrera contrarreloj. Los alemanes comenzaron a requisar cuantos barcos pudieron en los países ocupados para poder transportar a las tropas y el equipo necesario. La Kriegsmarine, o Marina de Guerra alemana, pidió como requisito para llevar adelante la operación de desembarco que la Luftwaffe derrotara a la RAF, ya que consideraba que había chances de éxito si se contaba con la superioridad de al menos dos elementos. En el ámbito terrestre, los alemanes poseían la ventaja, pero al principio esta solo sería limitada hasta que pudieran transportar suficiente cantidad de equipos y asegurar una cadena de suministros ininterrumpida. En el ámbito marítimo, la ventaja era indiscutiblemente para los británicos, por lo que para poder realizar el desembarco exitoso, los alemanes debían hacerse con el dominio de los cielos. Para ello, los alemanes pretendían lanzar sucesivas oleadas de bombarderos escoltados por cazas para atacar y destruir los aeródromos avanzados de la RAF, así como las fábricas y estaciones de radar. Para terminar de estrangular a Inglaterra, se pretendía cortar las rutas de suministro del Atlántico con ataques de los U-Boot sobre los barcos mercantes. Una vez eliminada la RAF, se procedería a realizar el desembarco en el sur de Inglaterra con la intención de avanzar hacia Londres. El plan británico.
Los británicos habían perdido casi todo su equipo en las playas de Dunkerque, aunque habían conseguido rescatar a más de 200.000 soldados sin contar a los franceses. Gracias a la prudencia, no habían desplegado sus mejores escuadrones de Spitfire en Francia, por lo que contaban con estos para la batalla, además de los más numerosos Hurricane. Los británicos estaban más avanzados que los alemanes en el desarrollo de los radares, por lo que poseían numerosas estaciones de radares desplegadas a lo largo de sus costas, las cuales eran capaces de detectar la aproximación y dirección de las formaciones enemigas desde que todavía estaban en Francia. Para complementar los radares tenían un sistema de observadores. Todos estos puntos estaban a su vez conectados con un sistema de comunicaciones avanzado que le permitía reaccionar rápidamente ante los ataques enemigos. El territorio británico había sido dividido en grupos, los cuales tenía cada uno sus propios escuadrones de caza encargados de defenderlos. Todo este sistema permitía a los altos mandos de la RAF tener una conciencia situacional en tiempo real, para poder coordinar las fuerzas de defensa y saber cuándo y dónde enviar a sus cazas. Por otro lado, lanzaron a sus fuerzas de bombarderos contra puertos y embarcaciones alemanas para debilitar las fuerzas de desembarco antes de que se lanzaran contra las playas. Fuerzas alemanas. Según las distintas fuentes consultadas, los números de aparatos varían, por lo que me basé en la que consideré la más fiable. Para el 10 de agosto, los alemanes contaban con 934 cazas monoplazas, de los cuales la amplia mayoría eran Bf-109 de la variante E, 289 cazas biplaza Bf-110, 1.482 bombarderos medios, entre los que se encuentran los Heinkel 111, DO-17 y JU-88, 327 bombarderos en picado JU-87 Stuka. A estos se le sumaban 195 aparatos de reconocimiento y 93 aparatos costeros. Fuerzas británicas. Los británicos contaban con 754 cazas monoplaza, entre los cuales 462 eran Hurricane y 292 de los más modernos Spitfire Mk1, aunque en el transcurso de la batalla comenzaron a llegar los mejorados Mk2. Además, contaba con cerca de 30 cazas biplaza, entre los que podemos destacar al Bulton Poul P-82, que era un avión que en lugar de llevar sus armas apuntadas hacia adelante como un caza convencional, llevaba una torreta con 4 ametralladoras de 7,7 mm con la cual podía derribar a bombarderos, y a cualquier caza despistado que intentara atacarlo por detrás confundiéndolo con un Hurricane. En cuanto a bombarderos, los británicos contaban con 500 aparatos, dentro de los cuales podemos encontrar a los más numerosos Blenheim, Wellington y Wheatley. Si te está gustando el video, te pido que te suscribas y que me dejes tu like. Para vos es gratis y a mí me ayudas un montón con el crecimiento del canal. Formaciones alemanas. Los cazas utilizaban una formación llamada Schwarm, que consistía en 4 aviones organizados en una formación que recordaba los dedos de una mano. Los aviones estaban distribuidos en 2 parejas. El líder de la Schwarm con su punto, que protegía a la retaguardia, y el líder de los otros 2 aviones con su punto. Esto les permitía en caso de combate dividirse rápidamente para ir tras el enemigo, teniendo siempre un avión que protegiera la cola de los líderes. Formaciones británicas. Los británicos empleaban la formación llamada Vic, la cual estaba compuesta por 3 aviones volando en forma de V. El líder iba al frente y en los lados los 2 puntos. Esta era útil para mantener una formación compacta y organizada, pero entre sus desventajas estaba que los 2 puntos poseían una menor visibilidad, sumado a que no les permitía una cobertura mutua tan eficaz como la de la Schwarm alemana. Si bien en el comienzo y mayor parte de la batalla de Inglaterra los alemanes poseyeron la ventaja en este sentido, los pilotos británicos más experimentados comenzaron a identificar las ventajas de las formaciones alemanas y las fueron adoptando progresivamente. El desarrollo de la batalla. Algunos historiadores dividen la batalla en 4 grandes fases. La primera fase va desde el 10 de julio hasta el 12 de agosto. Durante este periodo, la Luftwaffe se dedicó mayormente a hostigar a las embarcaciones e instalaciones portuarias en el Canal de la Mancha y así testear la respuesta de las defensas británicas. La segunda fase va desde el 13 hasta el 18 de agosto. Los alemanes comenzaron a centrar sus ataques en aeródromos y estaciones de radar. El 13 de agosto fue conocido por la Luftwaffe como el Adlertag, que significa el Día del Águila, cuando comenzaron una serie de bombardeos penetrando en el interior del territorio británico para atacar diferentes tipos de objetivos militares.
Los combates aéreos de esta fase fueron muy duros para ambos bandos y se perdieron muchos aparatos. En esta fase quedó de manifiesto la vulnerabilidad de los lentos Stuka, que caían fácilmente frente a las ametralladoras de los Spitfire y Hurricane. Las pérdidas fueron tan grandes que se decidió retirarlos de las operaciones de primera línea. Los británicos intentaban organizar a sus cazas para que los más potentes Spitfire entablaran combates contra los Bf-109, mientras que se despejaba el camino para que los Hurricane atacaran a los bombarderos. Si bien esto se hacía siempre que se podía, en la práctica ambos modelos terminaron realizando ambas funciones, las de combate aéreo e interceptor. Uno de los días más duros de lucha entre la RAF y la Luftwaffe fue el 18 de agosto. Ambos bandos sufrieron el mayor número de bajas en un solo día desde que comenzó la batalla. La tercera fase va desde el 19 de agosto al 6 de septiembre. Durante esta fase, los bombardeos a instalaciones militares y fábricas se intensificaron. El día 20, el primer ministro Winston Churchill proclamó su conocido discurso. Nunca en el campo de los conflictos humanos tantos le debieron tanto a tan pocos, refiriéndose a una nación agradecida con la labor de sus pilotos. Durante esos intensos combates, se puso de manifiesto la incapacidad del Bf-110 para enfrentarse a los cazas monomotores más rápidos y ágiles, por lo que fue prácticamente retirado del frente, pasando a cumplir misiones específicas, pero ya no labores de escolta de bombarderos. En la noche del 24 al 25 de agosto, en un intento por bombardear las terminales petrolíferas del Támesis, se bombardeó parte de la ciudad. Este error fue crítico y alteró el desenlace de los acontecimientos. El líder alemán había prohibido expresamente que los bombarderos atacaran las ciudades inglesas. Hasta ese momento había existido como una especie de acuerdo tácito entre ambos contendientes de no atacar objetivos civiles, pero Winston Churchill vio ese ataque como una oportunidad para responder con un bombardeo a Berlín en la noche del 25 de agosto. Esto enfureció al líder alemán, quien ordenó cambiar los objetivos sobre Inglaterra, pasando de atacar aeródromos y objetivos militares a ciudades y objetivos civiles. Y así comienza la cuarta fase, que va desde el 7 de septiembre al 31 de octubre. Pese a que aquí comenzó el infierno para los civiles, fue un respiro más que necesario para la RAF, que ya había llegado a su límite. Ahora podrían reparar las pistas y reponer los aparatos perdidos con más tranquilidad, mientras que los ojos de la Luftwaffe estaban posados sobre Londres. El bombardeo constante sobre las ciudades fue llamado por los británicos el Blitz, pero los cazas de la RAF continuaron infligiendo a los alemanes pesadas bajas. Por su parte, los británicos contraatacaron bombardeando ciudades alemanas e incluso italianas, pero los daños infligidos por estos eran muy pequeños en comparación a la destrucción que la Luftwaffe había llevado sobre Gran Bretaña. Para reducir las pérdidas, los alemanes comenzaron a realizar sus bombardeos mayormente durante la noche. El 30 de septiembre fue el último bombardeo diurno. Para el 12 de octubre, dado que no se veían indicios de un resquebrajamiento en la situación de la RAF y que empeoraba la situación climatológica, el líder alemán decidió posponer indefinidamente la Operación León Marino, o sea, la invasión de Gran Bretaña. Los combates continuaron hasta que el 31 de octubre los británicos lo marcaron como el final de la batalla de Inglaterra. Sin embargo, los alemanes continuaron bombardeando las ciudades inglesas, pero nunca más concentraron todas sus fuerzas para hacerlo. Consecuencias. En total, los alemanes perdieron aproximadamente 1.887 aparatos de todos los tipos durante la campaña, mientras que los británicos perdieron en torno a 1.542. De estos últimos, 361 eran Spitfire, pero en el verano y otoño de ese año se fabricaron 747 nuevos Spitfire. También se perdieron 671 Hurricane, mientras que por otro lado, los alemanes perdieron 610 Bf-109. En términos de caza, esto le da una mayor proporción de victorias a los alemanes por sobre los británicos. La fabricación de los Bf-109 también estuvo por arriba de las pérdidas, con aproximadamente 155 unidades producidas por mes. En cambio, en donde no salieron tan bien parados los alemanes fue en cuanto a las más de 500 pilotos que se perdieron durante la batalla, que no podían ser sustituidos tan fácilmente. Siempre se recuerda al Spitfire como el héroe de la batalla de Inglaterra, y esto es cierto, pero en este video quiero hacer justicia a uno de los héroes olvidados,
que es el Hurricane, ya que como se explicó anteriormente, era el caza más numeroso de la RAF durante la batalla de Inglaterra y se adjudicó un gran número de victorias aéreas. La batalla de Inglaterra fue el primer revés serio para Alemania durante la guerra. En todos los teatros donde los alemanes llevaran la guerra posteriormente, deberían enfrentar a los británicos, además de que las incursiones británicas sobre el territorio ocupado les obligaron a mantener tropas estacionadas permanentemente tanto en Noruega como en Francia, tropas que bien podrían haber sido muy útiles en otros frentes. A Inglaterra esta victoria no solo le permitió sobrevivir, sino que con el tiempo se convirtió en una gigantesca base de operaciones desde la cual se lanzaron las campañas de aéreas contra las industrias alemanas y posteriormente el desembarco de Normandía que ayudaría a liberar Europa. Espero que hayan disfrutado de este video. Si fue así, compartilo con tus amigos. ¡Hasta un próximo video! Si querés apoyar económicamente al canal, te dejo los links de Mercado Pago y PayPal debajo en la descripción.